Mi propia hermana me escribió, no te molestes en ir a la boda. No es tu día. Ni una llamada, ni una lágrima, solo una línea fría en una pantalla brillante. Así que me reí, cerré la puerta a su día perfecto y reservé un vuelo a Hawái. Una semana después, mientras tomaba un café en el aeropuerto, su boda se fue al traste. Mi teléfono vibró sin parar, 110 llamadas perdidas. Y créeme, eso fue solo el principio. Crecí en una casa donde las apariencias importaban más que el amor. Para los vecinos, lucíamos perfectas, césped recién cortado, suéteres navideños iguales, sonrisas estampadas en cada foto familiar. Pero en el interior, todo giraba en torno a Megan, mi hermana mayor, la niña de oro. Ella era la bonita, la ruidosa, el centro de todas las conversaciones. Yo era la sombra silenciosa, la que limpiaba los desastres con los que nadie más quería lidiar. Incluso de niños, los roles estaban claros. Megan era el centro de atención. Yo, las tareas domésticas. Ella organizaba fiestas en el instituto y yo era quien fregaba las manchas rojas de la taza de café de la alfombra a la mañana siguiente. Nuestros padres lo ignoraban como una dinámica normal entre hermanos. Pero aprendí pronto que mi valor en esta familia provenía de cuánto podía arreglar, no de quién era yo. Así que cuando Megan se comprometió, nadie se sorprendió cuando me lancé a ayudar. Planificar bodas no era solo algo que hacía por mi cuenta. Era mi profesión. Había creado mi propia empresa de eventos desde cero, dedicándome por completo a crear noches mágicas para desconocidos que realmente apreciaban mi trabajo. Para mi hermana, lo ofrecí todo gratis, horas de llamadas, hojas de cálculo a altas horas de la noche, negociaciones con proveedores que podían marear a cualquiera. Me dije a mí misma que era amor, que esta vez tal vez me vería de otra manera, que nuestros padres por fin me mirarían con el mismo orgullo que reservaban para ella. Quería creer que mi esfuerzo podría asegurarme un lugar en la mesa, no solo como organizadora, sino como hermana. Mirando hacia atrás ahora, es casi ridículo porque la verdad ya estaba ahí, oculta en la forma en que mi madre decía, no le compliques las cosas a Megan. Es su día. O en cómo mi padre cambiaba de tema cada vez que mencionaba mi negocio. No me veían como una profesional, ni siquiera como una hija con limitaciones. Me veían como un trabajo de conveniencia. Y a medida que se acercaba la boda, sentía el peso de esa verdad oprimiéndome. Cada arreglo floral, cada lista de llamadas, cada cronograma cuidadosamente elaborado, me volqué en ello, esperando que fuera suficiente. Pero en el fondo había una voz que susurraba lo que no quería oír. Daba lo que diera, nunca sería suficiente para ellos. La primera grieta apareció de la forma más sutil. Mi teléfono vibró una noche tarde, con el nombre de Megan iluminando la pantalla. Esperaba otra pregunta sobre centros de mesa o los sabores de pastel que no podía decidir. En cambio, fue solo una frase informal. Por cierto, ¿puedes pagar la factura final de la floristería? Tu depósito no lo cubrió todo. No, por favor. No, gracias. Solo supuse que me encargaría porque eso era lo que siempre hacía. Me quedé mirando el mensaje, las palabras que mandóme. Sentía una opresión en el pecho, pero respondí, ya pagué el depósito. Ese era mi regalo. No puedo pagar más. Su respuesta llegó rápido. No le des tanta importancia. Es solo dinero. Solo dinero. Era fácil para ella decirlo cuando no era suyo. Unos días después, intenté hablar con mamá, esperando apoyo. Me senté a la mesa de la cocina, con el aroma de su café flotando entre nosotras, y le pregunté, ¿sabías que Megan quiere que pague más? Suspiró como siempre hacía cuando yo mencionaba algo incómodo. Cariño, sabes que Megan está muy estresada. No la Graves. Si puedes ayudar, deberías. Ahí estaba de nuevo, la orden de callarme, de llevar el peso para que Megan pudiera brillar. Pero el verdadero punto de inflexión llegó cuando papá llamó. Su voz era cálida al principio, incluso alegre. Bueno, cariño, todos vamos a contribuir con el regalo de bodas de Megan y Alex, la entrada de su primera casa. Tu parte serán $2,000. Puedes transferirla a mí. Apreté el teléfono con tanta fuerza que me dolía la mano. Papá, dije lentamente. Ya ni siquiera estoy invitada a la boda. Hubo una larga pausa antes de que su tono se endureciera. No se trata de la boda, Clara. Se trata de la familia. No castigues a tu hermana por un pequeño problema con los asientos. Un pequeño problema con el asiento. Mi exclusión, mi trabajo, mi dinero, todo desestimado en una sola frase. Después de eso, la humillación se hizo pública. Una noche, antes de acostarme, revisé Instagram y me quedé paralizada. Mi prima había publicado fotos de la despedida de soltera de Megan. Se celebró en el mismo café con jardín que había explorado meses antes. Allí estaban las damas de honor con vestidos iguales que ayudé a elegir, chocando copas de champán,
con amplias sonrisas, Meghan brillando en el centro. El pie de foto decía, el equipo celebrando a la futura novia. Yo no formaba parte de la foto. No formaba parte del equipo. Cerré la aplicación, con la garganta seca y las manos temblorosas. Por primera vez, no era solo tristeza. Era algo más frío, más agudo, una ira que zumbaba como electricidad bajo mi piel. 10 días antes de la boda, mi teléfono volvió a sonar. La voz de Meghan estalló en cuanto contesté. La banda acaba de cancelar. Su cantante se enfermó. Tienes que arreglar esto, Clara. La boda es en 10 días. Haz algo. Su exigencia fue tan casual, como si todavía trabajara para ella. Como si no me hubiera borrado de su gran día. Respire hondo, recuperandome. Ya no soy tu organizadora, Meghan. Hubo un silencio, luego un chillido. ¿En serio? Después de todo lo que he hecho por ti, ¿de verdad vas a ser tan mezquina? Pero no discutí. Simplemente colgué, el clic resonó por la habitación. Por primera vez, no me había rendido. Y en ese silencio, me di cuenta de algo vital. Ya no se trataba solo de una boda. Se trataba de mi valía, de si seguiría dejando que me usaran hasta que no quedara nada. Esa noche, tumbada en la cama, tomé una decisión. Pensaban que era impotente, solo la persona que arreglaba las cosas discretamente. Pero no tenía ni idea de cuánto poder tenía en realidad. Los días siguientes se difuminaron en una extraña mezcla de rabia silenciosa y claridad gélida. Durante mucho tiempo, había sido la que arreglaba las cosas, la que asumía cada exigencia sin rechistar. Pero esa llamada con Meghan, la forma en que me chillaba, la forma en que mis padres esperaban que siguiera invirtiendo dinero en una celebración a la que ni siquiera me habían invitado, habían roto algo dentro de mí. Me senté a la mesa de la cocina rodeada de pilas ordenadas de papeles, contratos, facturas, recibos, los documentos que habían gobernado mi vida durante los últimos 6 meses. Los había firmado todos y cada uno a nombre de mi empresa, Collins Events LLC. El lugar, el catering, la floristería, el alquiler de mantelería, todos. No le había dado mucha importancia en ese momento. Simplemente era mi forma de operar, sin mezclar nunca cuentas personales con profesionales. Pero ahora, al revisar cada línea, un detalle destacaba como un salvavidas. Los saldos finales debían pagarse exactamente 7 días antes del evento. Si no se recibía el pago, los contratos quedaban anulados. En otras palabras, la boda no era de Meghan. Era mía. Aún así, necesitaba asegurarme. Llamé a Sara, mi amiga y abogada, quien me había ayudado a redactar estos contratos años atrás, cuando apenas empezaba. Nos vimos en una pequeña cafetería del centro. El lugar olía a espresso y canela, y el aire vibraba con conversaciones en voz baja y el tintineo de las tazas. Deslicé la carpeta sobre la mesa, con las manos temblorosas a pesar de la expresión fría que intentaba mantener. Sara hojeó los contratos con su habitual calma y sensatez. Después de unos minutos, me miró con la mirada fija. Ava, eres la clienta registrada. Legalment, TE responden a TI. Si los pagos finales no se realizan antes de la fecha límite, tienes derecho a cancelar. Los depósitos son reembolsables a tu cuenta de empresa. Sus palabras me impactaron y me aliviaron a la vez. No me sentía impotente. No era solo la hermana a la que podían descartar. Era quien tenía el control. Es una mezquindad si uso eso, susurré. Sara negó con la cabeza. No es una mezquindad. Son negocios. Trataron tu trabajo profesional como si fuera un felpudo. Tienes todo el derecho a quitárselo de las manos. Esa noche, me senté sola en mi apartamento, con la luz de mi portátil iluminando la habitación. El cursor parpadeaba en la pantalla, provocándome, retándome a dar el paso. Redacté 4 correos electrónicos, uno para cada proveedor. Las palabras eran educadas, profesionales, sin enojo. Como cliente registrado para el evento programado para el 30 de agosto, le escribo para informarle que no realizaré el pago final según lo estipulado en nuestro contrato. Por favor, considere esta notificación de cancelación con efecto inmediato. Reembolse el depósito a mi cuenta comercial registrada. Los leí una y otra vez, con el corazón latiéndome con fuerza. No era venganza nacida de la furia. Era la nítida precisión de alguien que finalmente reclamaba su poder. Programé el envío de los correos exactamente a las 9 de la mañana del día siguiente, 7 días antes de la boda. Al cerrar el portátil, una extraña calma me invadió. Afuera, las luces de la ciudad parpadeaban. Las bocinas de los coches resonaban débilmente en la distancia. Por una vez, no me correspondía controlar su caos. A la mañana siguiente, me despertó el suave zumbido de la alarma de mi teléfono. Me serví café, me senté junto a la ventana y esperé. A las 9 en punto, los correos electrónicos salieron. Sin fuegos artificiales, sin música dramática,
solo una serie de despedidas digitales educadas viajando por el ciberespacio. Durante unas horas, reinó el silencio. Imaginé a los vendedores abriendo sus bandejas de entrada, leyendo mis mensajes, haciendo llamadas. Y entonces, justo por la tarde, el teléfono de Megan debió de empezar a sonar. Una a una, las fichas de dominó caerían. Bebí mi café a sorbos, tranquilo y sereno. Por primera vez, no esperaba su aprobación. Esperaba el sonido de todo lo que daban por sentado derrumbándose. Todo empezó con una llamada del encargado del lugar. Su nombre, Harrison, apareció en el teléfono de Megan al mediodía justo cuando estaba eligiendo el color de sus uñas con sus damas de honor. Yo no estaba allí, por supuesto, pero me lo imaginaba con claridad. La forma en que se rió al principio, pensando que era un error. La forma en que su sonrisa se desvaneció cuando él dijo con su tono seco y profesional, «Lo siento, señora Collins. Recibimos un aviso de cancelación de Collins Events. Su reserva ha sido liberada». En menos de una hora, llamaron el catering, luego la floristería, luego la empresa de mantelería. Todos con el mismo mensaje cortés y devastador. Sin pago, no hay boda. Mi teléfono finalmente se encendió, vibrando sobre la encimera de la cocina hasta que lo cogí. El nombre de Megan apareció de repente y lo dejé sonar 2 veces antes de contestar. Puse el altavoz y me recosté en la silla, tranquilo mientras la tormenta rugía al otro lado. ¿Qué demonios hiciste? La voz de Megan se quebró en un grito estridente. Podía oír el caos de fondo, los gritos de mi madre, la voz atronadora de mi padre resonando en lo que debía ser la sala. El local acaba de cancelar, el catering también. Todos dijeron que tú lo cancelaste. Di un sorbo lento a mi café antes de hablar. No hice nada. Simplemente decidí no hacer los pagos finales. Me dijiste que no tenía cabida en tu boda, Megan. Así que me retiré, y también a mi negocio. Arruinaste mi boda para vengarte de mí, chilló, con la voz ronca por el pánico. No, dije con calma. Arruinaste tu propia boda cuando decidiste que no merecía un lugar en la mesa. No puedes borrarme, usarme y seguir esperando que mi trabajo te respalde. Hubo un instante de silencio antes de que la voz de mi madre interrumpiera, cortante y furiosa. Ava, ¿cómo te atreves? Es el gran día de tu hermana. Tienes que arreglar esto ya mismo. No puedo, respondí. Mi tono era tranquilo, casi amable, lo que solo pareció enfurecerlos aún más. Los contratos ya están anulados. Los depósitos han sido devueltos a mi cuenta de negocios. Está hecho. Devolverás ese dinero, rugió mi padre, con la voz tan alta que tuve que apartar el teléfono de mi oído. No, dije. Ese dinero nunca fue un regalo. Eran negocios. Y ya no quiero que me trates como si fuera trabajo gratis. Por primera vez, no hubo ningún forcejeo ni disculpa por mi parte. Solo el sonido de mis palabras cayendo como piedras en el silencio que siguió. Al otro lado de la línea, oí a Megan derrumbarse, sollozando entrecortadamente, furiosa, desesperada. No entiendes lo que has hecho. Llegan invitados. La familia de Alex ya está aquí. Y aún así, por alguna razón, no había sitio para mí, interrumpí. Mi voz se agudizó por primera vez. ¿Te oyes? Me borraste y aún esperabas que te llevara en brazos. Los sollozos se convirtieron en veneno. Eres patética. Siempre has estado celosa. Morirás sola con tus hojas de cálculo y tus contratos, y nadie te querrá jamás como nosotros queremos a Megan. Eso me dolió, no voy a mentir. Pero me obligué a mantener la calma. Puede ser, dije en voz baja. Pero al menos nunca mendigaré pizcas de amor de gente que solo sabe recibir. La línea se quedó en silencio. Ni un grito, ni un sollozo, simplemente nada. Y en esa pausa, supe que por fin habían entendido que no era una rabieta. No era una phase. Era el fin de ser su felpudo. Terminé la llamada yo mismo, presionando el botón rojo con una mano que ya no temblaba. Los días siguientes fueron un torbellino de mensajes de voz llenos de pánico, mensajes de texto furiosos e incluso amenazas. En un momento dado, mi padre apareció en mi apartamento, aporreando la puerta del vestíbulo, exigiendo que bajara a arreglar el desastre familiar. Me quedé arriba, con las luces apagadas, observando desde la ventana cómo finalmente se iba. Por una vez, no cedí. Y entonces llegó el día de la boda, o mejor dicho, lo que se suponía que sería el día de la boda. Mientras Megan y mis padres se afanaban por rescatar las obras, cambiando de lugar, rogando a los proveedores que ya estaban reservados, yo estaba sentada en el aeropuerto, con la maleta a mi lado, el zumbido de las salidas y los anuncios llenando el aire. Pedí un café, puse el teléfono en silencio y deslicé mi tarjeta de embarque por el mostrador. Mientras el avión ascendía, pensé en Megan con su vestido blanco, de pie en un salón vacío, sin flores, sin música, sin comida. La imagen no era una dulce venganza. Era justicia.
La clase de justicia que llega cuando alguien finalmente se niega a ser utilizado. Para cuando mi teléfono volvió a vibrar, 40 mensajes nuevos, 70 llamadas perdidas más, ya estaba sobrevolando el Pacífico, viendo el brillo del sol sobre el agua. Y por primera vez en años, el caos no me correspondía arreglarlo. Lo más extraño de alejarme era lo ligero que me sentía. Pensé que cargaría con culpa o tal vez arrepentimiento, pero solo sentía espacio, como si por fin pudiera respirar sin su peso oprimiendo mi pecho. Las noticias llegaban a cuentagotas. Un primo me envió un mensaje incrédulo. La boda de Meghan se había reducido a un caos en el patio, manteles de plástico de Walmart y pizza a domicilio en lugar de una cena preparada. La mitad de los invitados se fueron temprano. Las fotos brillaban por su ausencia en las redes sociales, salvo una foto granulada donde los ojos de Meghan parecían más furiosos que alegres. Mis padres intentaron por última vez que volviera a la realidad. Llegó un largo correo electrónico lleno de culpabilidad. La familia debería mantenerse unida. Nos avergonzaste. Arruinaste el gran día de Meghan. Lo leí una vez y luego lo borré. Por una vez, no sentí la necesidad de responder. Mientras tanto, el depósito reembolsado estaba a salvo en mi cuenta de negocios. Prueba de que todo mi trabajo no había sido en vano. Simplemente lo había recuperado. Con ese dinero, reinvertí en mi empresa. Conseguí nuevos clientes, algunos que me valoraban, me agradecían y me pagaban sin rechistar. Pero lo mejor no era el negocio. Era mi propia paz. Caminé por la playa de Hawái al amanecer, con la arena fresca bajo mis pies, el océano interminable y en calma. Por primera vez en años, no estaba planeando según las exigencias de los demás. Simplemente estaba viviendo. Pensé en mi abuela, el único familiar que realmente me había visto. Solía decirme, tu valor no está en lo que das, sino en lo que conservas. Allí, con las olas rozándome los tobillos, finalmente comprendí lo que quería decir. Me habían perdido por completo, y yo no había perdido nada. La familia puede herirte de maneras que los desconocidos jamás podrían. Saben exactamente dónde herir más profundamente, y durante años, dejé que esas heridas sangraran mientras fingía que todo estaba bien. Pero a veces, lo más valiente que puedes hacer no es arreglar el desastre, sino alejarte de él. No arruiné la boda de mi hermana. Simplemente dejé de retrasarla. Y al hacerlo, me di cuenta de algo que debería haber sabido desde el principio. Mi valor nunca se midió por su aprobación. Era mío defenderlo.